Ok, con este video vamos a complementar la clase del movimiento armónico simple. Como vimos, movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el cual vamos a tener una repetición de un movimiento que va a tener características iguales en un tiempo igual. ¿Ok? Nosotros vimos que vamos a tener dos sistemas para trabajar el movimiento armónico simple. Uno es el sistema masa-resorte, donde vamos a tener, como su nombre lo indica, un resorte con una masa, y el otro sistema es el de un péndulo simple. Ambos sistemas representan el movimiento armónico simple, también conocido como masa. Nosotros analizamos la ley de Hooke, ¿okay? Donde teníamos dicha ley expresada por la fórmula fuerza igual a menos K por X, donde K es la constante de elasticidad y X es la elongación que va a tener el resorte. Vimos el enunciado de la ley de Hooke y vimos que yo puedo calcular la aceleración en un sistema masa-resorte trabajando en función de la constante elasticidad, de la elongación y de la masa que se encuentra anclada a dicho resorte. También vimos los diferentes elementos que están asociados al movimiento armónico simple: oscilación, elongación, amplitud, periodo, frecuencia, posición de equilibrio, punto de retorno y frecuencia angular. Analizamos también la proyección del movimiento circular sobre el eje central, que es paralelo al eje X, y al realizar la proyección de una partícula que tiene movimiento circular sobre este eje central, vimos que aquí en el eje central se desarrollaba un movimiento armónico simple, lo cual nos va a permitir posteriormente inferir las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular todo lo concerniente a movimiento armónico simple. Veamos esas ecuaciones. Nosotros podemos calcular la elongación que existe en un movimiento armónico simple a través de esta fórmula, que viene dada por X, que es la elongación, igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Recuerden que cuando nosotros vimos movimiento circular, nosotros teníamos que la velocidad angular, que en este caso en armónico simple lo vamos a llamar frecuencia angular, viene dado por un ángulo que es recorrido en un tiempo determinado. En este caso, yo el ángulo lo voy a llamar tita. Entonces, si yo despejo acá tita, eso me queda expresado como frecuencia angular por tiempo. Aquí yo la llamo tita, nosotros en el movimiento circular uniforme la llamamos alfa. Recuerden que los ángulos yo los puedo denotar con cualquiera de las letras griegas que nosotros, cualquier letra del alfabeto griego. En este caso la llamamos tita para no confundirnos con este alfa, que denotaría una fase inicial si el movimiento se genera desde un punto diferente al punto de equilibrio. Entonces, nosotros tenemos acá la fórmula primordial para calcular elongación cuando yo tengo un movimiento armónico simple. Esto es válido tanto para resortes como para péndulos. Como les mencioné anteriormente, si el movimiento se está generando en una posición diferente a la posición de equilibrio, veamos aquí en este gráfico circular, aquí tendría yo mi posición de equilibrio. Resulta que el movimiento no se está iniciando acá, sino que la partícula estaba aquí, pausada. Y yo empiezo a analizar el movimiento es a partir de acá. Si yo el movimiento lo analizo a partir de acá, yo la elongación no la voy a trabajar con esta fórmula, la voy a trabajar con esta otra. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener un ángulo inicial, una fase inicial que la estoy llamando alfa, que vendría siendo esta. Y luego, desde el punto en el cual el objeto se encontraba en reposo, que es diferente, repito, a la posición de equilibrio, comienza su movimiento. Entonces, cuando él comience aquí su movimiento, yo voy a obtener un ángulo tita diferente. ¿Y quién es ese ángulo tita? Lo tenemos acá.
que viene de mi fórmula, frecuencia angular por tiempo. Entonces, tendría yo que la fórmula sería el coseno por todo el ángulo respecto a la posición de equilibrio, y todo el ángulo respecto a la posición de equilibrio vendría siendo alfa, que es el ángulo de la fase inicial, más tita, que vendría siendo el ángulo que representa el movimiento desde el punto en el cual se encontraba el objeto cuando inició dicho movimiento. Entonces me queda esta fórmula. Nosotros por lo general vamos a trabajar esta que está aquí, ¿ok? X igual a A por coseno de W por T. Así como tenemos ecuación de la elongación, también vamos a tener ecuación para la velocidad y para la aceleración. ¿Por qué? Porque un objeto en el movimiento armónico simple va a tener tanto velocidad como aceleración. Como pueden ver, aquí tenemos velocidad en X y aceleración en X. ¿Por qué en X? Veamos rápidamente la proyección que nosotros habíamos realizado del movimiento circular sobre el eje central que coincide con el eje de las abscisas de mi eje cartesiano en una circunferencia. Si yo recuerdo lo que vi en el movimiento circular uniforme, yo vi que la velocidad lineal es un vector tangencial a la circunferencia, es decir, aquí yo tengo mi velocidad lineal. Esta velocidad no está, mejor dicho, esta velocidad va a estar en un punto intermedio si yo trazo un eje cartesiano. Cuando a mí me ocurre eso con un vector, yo ese vector lo tengo que descomponer en X y en Y para poder realizar el análisis respectivo en mi eje cartesiano. Entonces, esta velocidad yo la descompongo y voy a tener una B sub Y y una B sub X, ¿ok? Eso es cuando voy a trabajar la proyección en movimiento armónico simple. Como precisamente yo tengo aquí la proyección del movimiento circular y se me refleja en un movimiento armónico simple, la única velocidad que va a estar aquí actuando va a ser B sub X, ¿ok? No puedo trabajar esta velocidad. ¿Por qué? Porque esta velocidad no está representada aquí. ¿Ok? Entonces, por eso yo descompongo la velocidad lineal en sus componentes X, en su componente Y B sub X es la velocidad que va a estar reflejada en el movimiento armónico simple. Igual va a ocurrir con la aceleración. Por eso, las fórmulas de velocidad y aceleración en movimiento armónico simple, tanto en un resorte como en un péndulo, yo las denoto como B sub X y como A sub X, ¿ok? No pueden dejar B sola, porque no existe la velocidad neta en el movimiento armónico simple. Las velocidades en este movimiento están dadas exclusivamente para el eje X. Vayamos entonces a ver qué fórmulas me permiten a mí calcular la velocidad en el movimiento armónico simple. Yo tengo dos fórmulas, una en función del tiempo y una en función de la elongación. La fórmula en función del tiempo me viene dada por menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Ojo aquí esto es un producto y la función trigonométrica es del producto de estos datos, ¿ok? No es seno de frecuencia angular y luego por tiempo, no. Es el conjunto completo. Vean que está encerrado entre paréntesis. Yo también puedo calcular la elongación, la velocidad en función de la elongación y viene dada por esta fórmula. Más o menos frecuencia angular por la raíz cuadrada de esta operación matemática. Ojo aquí, yo no puedo anular esta raíz con estos cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo implícita una operación matemática. La raíz es de la operación
matemática que yo tengo aquí. Es decir, yo elevo esto al cuadrado, realizo la sustracción y finalmente aplican la raíz cuadrada a este término. Cuando yo tengo un movimiento armónico simple, yo voy a obtener una velocidad máxima. Esa velocidad máxima se obtiene cuando el objeto está en la posición de equilibrio, es decir, cuando la elongación es cero. Veámoslo en el dibujo, aquí. Cuando el objeto se encuentra aquí, ¿cuánto vale x? 0, porque no se ha desplazado. Entonces, cuando x vale 0, yo voy a obtener la velocidad máxima. Es decir, cuando esto está oscilando, ¿ok? ¿Dónde el objeto va a obtener la velocidad máxima? Cuando se encuentra aquí, ¿ok? Aquí es donde va a tener la velocidad máxima. Claro, cuando el objeto está oscilando, porque si el objeto está en reposo, obviamente no va a tener velocidad. Igual ocurre en un sistema masa-resorte. La velocidad máxima, cuando esto está realizando estas oscilaciones, ¿dónde va a obtener la velocidad máxima mientras este sistema está en movimiento? Cuando justo pasa por este punto, que es el punto de equilibrio. Okay. Ya vimos entonces dónde tenemos la velocidad máxima. Y esta fórmula viene de acá, porque cuando x es igual a 0, es decir, la elongación vale 0 porque está en la posición de equilibrio y en la posición de equilibrio x es igual a 0, me queda la raíz de a al cuadrado. Como aquí me quedaría raíz de a al cuadrado, vamos a escribírselo para que lo puedan ver, me quedaría w por la raíz de a al cuadrado. Aquí, como no hay ninguna operación matemática, aquí yo sí puedo hacer esto. Si anulo la raíz con el cuadrado, entonces me queda w por a. De ahí viene esto. Y eso viene porque la x vale 0. ¿Ok? Veamos entonces ahora las ecuaciones para calcular la aceleración. Así como para la velocidad, yo también tengo dos ecuaciones para calcular la aceleración. Y también, recuerden, es a sub x. Es decir, la aceleración se va a presentar netamente en el eje x. Entonces yo tengo, en función del tiempo, una ecuación donde me queda menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de frecuencia angular por tiempo. También puedo calcular la aceleración en función de la frecuencia angular y la elongación, ¿ok? Entonces, dependiendo de los datos que nosotros tengamos en el ejercicio, nosotros aplicamos la ecuación que más nos convenga. Dado el caso que yo tengo un ejercicio y resulta que yo tengo todos los datos y aplica cualquier ecuación, y ustedes me digan, profe, ¿cuál aplico? Cualquiera, ¿ok? Cualquiera, porque cualquier camino que ustedes tomen, si tienen todos los datos, les debe de dar exactamente el mismo resultado. Importante aquí, el signo de la aceleración. La aceleración en un movimiento armónico simple siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración en un movimiento armónico simple siempre va a estar en la dirección contraria al desplazamiento. Y la manera de yo representar que el cuerpo se está moviendo en una determinada dirección es reflejando que dicha aceleración es negativa. Veámoslo aquí. Yo tengo este objeto. El objeto tiene este desplazamiento, pero el vector aceleración, ¿ok? Aquí yo tengo este movimiento en esta dirección. La aceleración va a estar en esta dirección. Como la aceleración va a estar en esa dirección, entonces se refleja dentro de mi cálculo matemático con un signo menos, ¿ok? Así como yo tengo una velocidad máxima, también yo voy a obtener una aceleración máxima. Y esa aceleración máxima yo la voy a obtener en los puntos extremos, es decir, cuando tengo el objeto realizando amplitud máxima.
Prosigo en un siguiente video.